En este video vamos a ver cómo calcular la medida de ángulos por medio de razones trigonométricas, ya sea que nos den la razón trigonométrica o que venga un triángulo con algunos datos para escoger alguna de las tres. Por ejemplo, dice calcule la medida del ángulo φ si se sabe que cos de φ es igual a un medio. Aquí ya nos dan la razón trigonométrica. Están usando coseno. Y debemos averiguar cuánto mide este ángulo para que dé un medio. El procedimiento se hace por medio de calculadora, muy sencillo. Como ya sabemos la razón trigonométrica, entonces vamos a usar la tecla de Shift y cos. Se pone así en la pantalla con ese -1 y se abre paréntesis. Dentro del paréntesis lo que tenemos que poner es a qué equivale coseno. Dice que equivale a un medio. Entonces escribimos dentro del paréntesis un medio. Cerramos el paréntesis y le damos igual y nos da que es 60. Si la calculadora está en modo de grados, significa simplemente que φ o el ángulo φ es igual a 60 grados. Entonces simplemente es la tecla Shift y la razón trigonométrica que le hayan dado o que haya escogido. Entonces dentro del paréntesis se escribe lo que equivale y se le da igual y listo. Pero ¿qué pasa cuando nos dan un triángulo y nos dan las medidas de sus lados? Por lo menos necesitamos dos. Si vienen las tres, podemos escoger la razón trigonométrica que nosotros querramos, pero cuando vienen dos datos ya solamente se puede escoger una. En este caso dice que, de acuerdo con la figura, calcule la medida de los ángulos alfa y beta. Entonces, este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí. Tenemos que ver cuánto mide. Entonces, empezamos con alfa. Medida del ángulo alfa. Si tomamos alfa como el ángulo de referencia, yo puedo escoger la razón trigonométrica que yo quiera porque tengo los tres datos. Con respecto a alfa, podemos ver que 8 es el cateto adyacente. 15 es el cateto opuesto porque está de frente al ángulo. Y el 17, vemos que está de frente al ángulo recto, es la hipotenusa. Ahora, vamos a recordar rápidamente que sen de cualquier ángulo alfa, digamos, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cos de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como tengo los tres datos, puedo escoger la que yo quiera. Digamos que lo puedo hacer con sen. Sen de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, opuesto sobre hipotenusa. 15 sobre 17. Implica que el ángulo alfa es igual a, ponemos la calculadora, como estamos con sen, ponemos Shift sen. Si aparece el -1 significa que está correcto. Y dentro del paréntesis ponemos la fracción que nos dio eso. 15 sobre 17. Cerramos paréntesis y le damos igual. 61,92. 61,9 digamos. Grados. Podemos probar las otras razones trigonométricas. Vamos a hacer cos de alfa. Sería cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, 8 que es el adyacente sobre 17 que es la hipotenusa. 8 sobre 17 implica que
el ángulo alfa debería dar lo mismo que está arriba. Entonces ahora estamos con cos. Shift cos de 8 sobre 17. 61,92. Vean que es el mismo resultado de antes. 61,9 grados. Igual lo podemos hacer con tangente, que es opuesto sobre adyacente, o sea 15 sobre 8. Implica que el ángulo alfa debería dar lo mismo. Estamos con tangente, entonces shift tan 15 sobre 8 y da exactamente igual. 61,9 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 61,9 grados. Ahora, ¿qué pasa con beta? Si tomamos como referencia el ángulo beta, ya las circunstancias cambian, porque 15 es el cateto adyacente, 8 es el cateto opuesto y 17 sigue siendo hipotenusa. Ahora, puedo escoger cualquiera de las tres porque tengo los tres datos. Sen de beta es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces el opuesto sería 8 y la hipotenusa 17. Voy a borrar los de antes, que ya no los necesito. Entonces el opuesto es 8 y la hipotenusa es 17. Implica que el ángulo beta es igual o aproximadamente, tenemos entonces que shift sen de 8 sobre 17 es igual a 28,07 o 28,1 digamos. Podemos calcular cos de beta, que es igual a adyacente sobre hipotenusa, o sea, 15 sobre 17. Implica que beta shift cos de 15 sobre 17 28,07, o sea 28,1, y tangente de beta es igual a opuesto sobre adyacente, o sea 8 entre 15. El ángulo beta hacemos shift tan 8 entre 15 28,07, o sea 28,1. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 28,1 grados. Y ya sabemos las medidas de ambos ángulos, alfa y beta. Si esto es cierto, la suma de los tres ángulos debería dar 180 porque es un triángulo. Entonces, tenemos que alfa, o sea 61,9,
más beta, que es 28.1, más el tercer ángulo que está aquí, que es de 90 grados, más 90, igual a 180. Entonces está correcto. Cuando averiguamos la medida de un ángulo, digamos teníamos el de beta ahorita, vamos a ver que sea alfa o beta, podemos inmediatamente averiguar el otro. Digamos, si beta es 28,1, entonces alfa, podríamos averiguarlo. El ángulo alfa simplemente era decir 180 menos 28,1. A 180 le quito el ángulo que ya conozco y le quito los 90 grados que hay acá. O sea, el ángulo alfa es 180 menos estos dos ángulos que ya conozco. Ponen la calculadora. Entonces 180 menos 28,1 menos 90 da eso, que en decimales es 61,9, que fue lo que nos dio el primer ángulo. Es otra forma más rápida de sacarlo. Igualmente no tiene que comprobarse con las tres funciones, con solamente hacer una ya nos da la medida del ángulo. Lo hice para comprobar que cualquiera de las tres, siempre y cuando se escoja bien el orden de los lados, da lo mismo. Igualmente habrán triángulos donde no vengan los tres datos y vengan solamente dos. Entonces yo tengo que escoger cuál de las tres me sirve. No necesariamente puedo escoger cualquiera, sino tengo que ver qué datos me dan para ver cuál razón utilizo. Y así estaría cómo calcular los ángulos por medio de razones trigonométricas.